Hola, ¿cómo están? ¿Listos para una nueva fabulegoría? ¿Listos para este reencuentro, recordarnos, recapitular y todas las formas con las cuales podríamos llamar a este momento en que nos damos la posibilidad de utilizar herramientas ancestrales para nuestro autoconocimiento, para el camino interior, para la búsqueda de respuestas a nuestro presente, vinculadas a herramientas, como dije, ancestrales, mitológicas, a las que hay que redefinir seguramente, porque estamos en otro momento y porque es momento de darle una nueva forma, un nuevo giro a tanta maravillosa información. Seguimos trabajando con las runas, venimos desde los capítulos anteriores, hilvanando una tras otra, siempre recordando que este tipo de herramientas contienen, codifican información que podríamos decir deviene de distintas mitologías, de distintas vertientes, pero que bajan de alguna manera en las diferentes culturas la misma información adaptada seguramente a la forma de comprender, a la comprensión de cada uno de los pueblos. Estamos con el pueblo de origen nórdico, donde tenemos a celtas, vikingos, toda la línea del anglosajón antiguo, ¿sí? El islandés, y siempre recordamos que uno de los baluartes más importantes que tiene este tipo de información es que se maneja desde el poema, ¿sí? Vale la pena recordar que cuando hablamos de Odín, a quien se le atribuye dentro del panteón de la mitología nórdica el haber traído, materializado esta información, este dios Odín utiliza como metodología de transmisión los poemas édicos, antiguos poemas que están recapitulados en 3 formatos diferentes, y nosotros venimos dando cuenta de esos 3 formatos en lo que conocemos como el poema rúnico anglosajón, tal vez el más antiguo, el poema rúnico noruego y el poema rúnico islandés. Cada uno de ellos trae una información diferente, pero que podríamos decir que son complementarias. Vamos a utilizar esa palabra. Una es complemento de la otra, de cómo se ve en cada región estas imágenes. Porque hablamos de visualizaciones, ¿sí? Hablamos de una transmisión, sobre todo en imágenes, ¿sí? Porque estamos hablando de una época donde la imagen era sustancial frente a las diferencias en la comunicación de las diferentes lenguas, ¿sí? Que no estaban unificadas, que después fueron unificándose en el tiempo. Bueno, hoy nos toca una runa, la 6ª runa del alfabeto Futhark, que es el que estábamos desglosando, que recibe el nombre de Kenaz o Cano, siempre diciendo que las estamos castellanizando porque desconocemos la forma de manifestarlas en estos idiomas antiguos, ¿sí? Entonces las usamos de esta manera, y es una runa fantástica que nos conecta con la luz, porque Kenaz o Cano significa eso precisamente: llama, llama, ¿sí? Antorcha, luz, ¿sí? La visualización es precisamente una antorcha, una rama de pino, ¿sí? Que flamea en la oscuridad e ilumina un recinto boscoso que es sagrado y que estamos viendo más allá de esa sombra. Qué fantástico que es este instrumento, ¿sí? Que ha sido utilizado para iluminar las salas de los antiguos castillos, de las antiguas edificaciones,
y a la vez utilizado al aire libre, precisamente en las oscuras noches del invierno y en el verano también, ¿sí? En la alegría que el juntarse, el reunirse dentro del claro del bosque en una noche podía traer a los distintos grupos que se daban allí a la danza y al encuentro, ¿no? En el plano personal, esta runa representa el calor, la amistad y el amor, y la sabiduría del corazón, que como sabemos es esencial para la felicidad. Kenaz o Kano es como el signo menos, podríamos decir que la podíamos traducir como menos que, ¿sí? Sería una forma de mirarla, ¿sí? Y en forma invertida, cuando los que se dedican a tirar las runas y hacer a través de ellos sus propios oráculos, podríamos decir que es más que, ¿sí? Menos que y más que, como para ver los signos matemáticos que reconocemos, ¿sí? Hay mucho para decir sobre Kenaz, porque tiene un alto valor espiritual. Imagínense que estamos hablando de la luz, de una antorcha, de una guía en medio de un camino, ¿sí? Podríamos verla de esa manera. Y hay una antigua relación de esta runa con los rituales precisamente de iniciación, ¿sí? Porque estamos iluminando un camino, ¿sí? Estamos dando a luz o aportando luz a un camino. Dentro de la mitología nórdica, ustedes recuerdan que yo siempre les nombro que seguimos a Eid de Frey, ¿sí? En este maravilloso libro que se llama precisamente Runas Nórdicas, y que considero el que tiene una mejor síntesis, más sencillo, ¿sí? De abordar para todos los que somos neófitos en este tema. Y decía que la mitología nórdica nos brinda un contexto cósmico para el fuego, ¿sí? Porque es uno de los elementos para ellos primordiales de la creación. Y hay una figura bastante difícil de asimilar para los que no vivimos en climas como los nórdicos, aunque en el sur del sur, ¿sí? Podríamos asimilar el clima del sur, o sea, más cercanos al polo sur al del polo norte. Decía que los dos elementos principales considerados dentro de la creación son el hielo y el fuego, y se lo reconoce así, ¿sí? Como hielo ardiente, aunque sea una contraposición, ¿sí? Pero en el relato édico, ¿sí? Que son estos poemas que nosotros hemos mencionado ya, se relata de esta manera el momento de la creación. El hielo ardiente, la llama abrasadora, da origen a la vida. Y en el relato édico se dice: en el sur hay un reino llamado Muspelheim que hierve y brilla. Nadie puede soportarlo, excepto los que nacen en él. Surt, el negro, está allí. Se sienta en el extremo más alejado de esa tierra y blande una espada flamígera. Ya está esperando el final, cuando se alce y devaste a los dioses y cubra de fuego al mundo entero. Por eso, la antorcha representa una especie de triunfo de la humanidad, porque encarna para esta cosmovisión una medida de control, ¿sí? Y de regulación sobre la fuerza anárquica que tiene el fuego, ¿sí? Es como que está contenido dentro de la llama flamígera, ¿sí? Y este dominio inicial del fuego por parte de la humanidad recorre muchos mitos en todo el mundo, ¿sí? Podríamos dar cuenta, ¿no? A mí me gusta mucho recordar a un grande, ¿sí? A Joseph Campbell, que seguramente lo hemos nombrado en las fabulegorías más de una vez, ¿sí? Es quien, como Mircea Eliade, nos plantea mitos
extremadamente fantásticos, yo los voy a llamar fabulosos, como el mito del héroe, ¿sí? Y en este caso, dando cuenta de otras culturas, Campbell dice que en la antigua Roma se mantenían los hogares vestales y las llamas perpetuas y las luces votivas son conocidas en la práctica en todos los cultos religiosos desarrollados. Por lo tanto, la runa Kenaz resuena con estas asociaciones, ya que, como afirma el poema rúnico anglosajón, a la antorcha la conocemos por su llama. Queda que les lea los poemas porque, como dijimos, esto proviene de antiguas culturas, como el anglosajón antiguo, como hemos dicho, como el noruego y el islandés. Y vamos a ver estas complementariedades y contraposiciones que nos trae Kenaz o Kano, también la podemos conocer con ese nombre. Como les decía, Kenaz significa antorcha, pero también el término Kaun, ¿sí?, significa úlcera. Y la úlcera vista como un agujero, y hoy podríamos decir como un agujero negro, con una sombra que necesita ser iluminada. Dice el poema rúnico anglosajón: a la antorcha la conocemos por su llama, que trae iluminación y luz, allí donde se congregan las almas nobles. Y dice el poema rúnico noruego: la úlcera es la maldición de unos niños y el dolor que los torna pálidos. Y dice el poema rúnico islandés: la úlcera es la perdición y una plaga grave y produce carne putrefacta. Fíjense, frente a menos que, ¿sí?, y la luz y la iluminación y el dar a luz, me faltaría decir también que esta runa está muy vinculada a las matronas, ¿sí?, a aquellas que ayudaban en los partos a dar a luz, ¿sí? Bueno, y a las diosas en particular que estaban vinculadas a la maternidad, ¿sí? Decía que qué contraposición, ¿no?, frente a lo que se pudre, a lo que se pasa, a la oscuridad, oponer la antorcha, ¿sí?, la llama flamígera de Kano o Kenaz. Por último, me gustaría referirme, antes de pasar a la segunda parte, a aquello que algunos runólogos, que es el nombre que se le da a los estudiosos de las runas, argumentan con respecto al símbolo de reconocimiento de los iniciados. Como hemos dicho, estas llamas flamígeras, estas antorchas, eran usadas en los ritos de iniciación, ¿sí? Y entonces dicen algunos runólogos que la imagen razonablemente concreta de las almas nobles, refiriéndose a los príncipes en particular, que están reunidas en los poemas rúnicos, sobre todo el anglosajón, se convierte en una referencia codificada a la existencia de sociedades iniciáticas en la época pagana y luego también en la era cristiana. Dice el poema de Odín: las llamas de un leño saltan a otro, el fuego alimenta el fuego, el ingenio de un hombre se muestra en sus palabras, en cambio la estupidez es silenciosa. Cuando Kenaz se presenta, ni más ni menos estamos hablando de la iluminación, de la antorcha, digamos, como aquellas que se utilizan para las grandes metas, de ir pasando de fuego en fuego, ¿sí? Que veamos en ello también, cuando aparece Kano o Kenaz, la posibilidad de iluminar a otros, ¿sí?, a través de ser antorchas, ¿sí?, de ser
quienes pueden trasladar el fuego a otro fuego e incendiar, por decirlo de alguna manera, en el inicio a otros. Bueno, no me voy a enredar más con estas palabras y vamos a ver qué nos trae Cano Kenaz. El centro comunitario forma parte del complejo conocido como Centro de Luz, de la Fundación Uno a Uno, y constituye la primera fase del conjunto. Este centro ofrecerá los siguientes servicios tanto a la comunidad circundante como a la comunidad internacional online. Salud. Atención psicológica. Competencias laborales. Desarrollo personal. Arbitraje y conciliación en problemática social. Educación. Becas y subvenciones. Procesos legales y administrativos. Desarrollo empresarial. Oficios e intercambios culturales. Centro comunitario. Centro de Luz. Fundación Uno a Uno. Vamos a respirar para recibir la iniciación del fuego, para que entre en nosotros también y seamos también nosotros Kenaz, Cano, antorchas, visibles o invisibles, un poco como el relato que traemos ahora, que bueno, como siempre decimos, la fantasía, la imaginación, puesta al servicio del conocimiento interno, trae luz. Y ahí se vincula con Cano, y ahí se vincula con Kenaz. Vamos a respirar un poquito y a escuchar este relato que en definitiva nos abre algunas puertas. En una antigua aldea, vamos a decir que celta, ¿sí? Entre las montañas y los bosques densos de Irlanda, vivía una joven que ya hemos mencionado muchas veces, recuerdan, se llama Freya. Una noche de luna llena, la aldea se preparaba para la ceremonia de las antorchas, un ritual sagrado que iluminaba las almas y purificaba los corazones. Freya no había participado nunca en una de esas ceremonias y había escuchado muchos relatos acerca del momento en que las llamas flamígeras entraban dentro del maravilloso mundo del bosque. Freya, con su vestido blanco y el pelo rojizo suelto, caminaba hacia el círculo de fuego que se alzaba en el centro del claro del bosque. Las antorchas ardían con un brillo hipnótico y el sonido de los tambores resonaba en el aire. Mientras se acercaba al círculo, notó a un joven de mirada profunda y de vestimenta muy sencilla que parecía estar fuera del lugar. Sus ojos, los del joven y de Freya, se encontraron en una mirada muy profunda, ¿sí? Y Freya sintió una conexión inexplicable. El joven se acercó y en forma de susurro le dijo: la verdadera iluminación no se encuentra en esta luz, en la de las antorchas, sino en la claridad de tu corazón. La verdadera amistad no se mide por el tiempo, sino por la sinceridad del alma. Resultó que aquella noche Freya se dio cuenta que antes de poder responder, el joven se había desvanecido ante sus ojos y que ella nunca supo, entre la luz que derramaban las antorchas, si hubiera estado allí o no. Freya quedó atónita. Sentía una mezcla
de tristeza y a la vez de comprensión. Aquella noche Freya participó en la ceremonia con una nueva perspectiva, y mientras las antorchas iluminaban el claro, ella comprendió que la luz más brillante era la que emanaba desde adentro, y que hubiera existido o no ese joven que resultó desaparecido, el susurro que le llegó en medio de los cánticos era que su enseñanza sobre la iluminación y la amistad quedaría grabada en su corazón para siempre. Desde entonces, Freya vivió cada día valorando la autenticidad en sus relaciones y buscando una verdadera claridad dentro de sí. Estaba inspirando a toda su aldea con su sabiduría. Practicaba todo el tiempo algo que podríamos llamar una meditación o una atención plena. Dedicaba tiempo diario a esta práctica en medio del bosque y a la vez en medio de sus tareas, porque estas actividades la ayudaban a calmar su mente, a reducir esa sensación que tenía todo el tiempo frente a los demás de que no había claridad mental, y que esta observación de la naturaleza, implicarse con ella, le permitía conectarse con su mundo interior y reconocer sus pensamientos y emociones sin juzgarlos, cultivando una sensación de paz y de equilibrio. Con el tiempo, Freya aprendió a mantener su mente abierta y siempre curiosa. Vamos a decir que leía la naturaleza, en las flores, en los animales, y que de allí se desprendía una espiritualidad que podríamos llamar filosófica, un crecimiento personal. Asistía a todas sus tareas en un mundo interno de alegría y de calma. Esto hizo que se la conociera como la pacífica y amorosa Freya dentro de su aldea. Un día le preguntaron de dónde tenía esas prácticas tan auténticas y tan compasivas, y ella recordó la mirada intercambiada con ese supuesto joven. Vamos a decir que era un elfo del bosque que se había presentado ante ella en la maravillosa ceremonia de la noche de las antorchas. Entonces ella comentaba siempre que trataba de practicar lo que alguien le había susurrado una maravillosa noche, iniciándola en el mundo de la luz. Para todos nosotros, si tuviéramos que reflejar algo del mundo de Freya en nuestra vida cotidiana, podríamos decir que la iluminación, como la que trae la antorcha, es un viaje personal y es único para cada individuo, y que cada uno tiene que encontrar aquello con lo que resuena y seguir ese camino con mucha paciencia, con mucha dedicación, y haciendo lo posible porque no se apague ese fuego sagrado que se representa a través de las antorchas. Y nos vamos a quedar con esta imagen, ¿sí? La de que somos capaces de resguardar nuestro fuego sagrado, esa antorcha que vive dentro nuestro. Y hasta la próxima fabulegoría. Gracias, 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 gracias.